Bueno, buenas tardes. Continuando con las clases de relaciones, hoy nos toca ver particiones. Vamos a realizar la definición de una partición y decimos una partición o conjunto cociente de un conjunto no vacío A es una colección P de subconjuntos no vacíos, es decir, que son distintos del conjunto vacío. Cada elemento de A pertenece a uno de los conjuntos en P. Si A sub 1 y A sub 2 son elementos distintos de P, entonces la intersección entre ellos es igual al conjunto vacío. ¿Sí? Nosotros en computación utilizamos mucho lo que son las particiones porque trabajamos con un grupo indeterminado de conjuntos y cada conjunto tiene una cantidad grande de datos. ¿Sí? Entonces, para hacer búsqueda sobre estos conjuntos, nosotros debemos hacer particiones sobre el conjunto. Entonces, acá nosotros vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Acá yo tengo un conjunto A, cuyos elementos son A, B, C, D, E, F, G y H. Y sobre este conjunto yo voy a crear particiones. Sobre el conjunto yo voy a crear particiones. Entonces, veamos las particiones que nosotros podemos crear. ¿Sí? Siempre verificando las propiedades que deben cumplir estas particiones. Entonces, vamos a copiar nuestro conjunto y vamos a crear particiones. ¿Sí? Recordemos lo aprendido en conjunto. ¿Sí? Sobre un conjunto yo puedo tener 2 a la n subconjuntos. ¿Se acuerdan? N es la cantidad, donde n es la cantidad de elementos. Entonces, sobre este conjunto que tengo yo acá, sobre este conjunto, recordando lo que hemos aprendido en conjunto, tengo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a la 8 subconjunto. 512 subconjuntos que yo puedo sacar de mi conjunto A. ¿Cuáles son estos subconjuntos? Los llamados subconjuntos impropios son el conjunto vacío, que siempre pertenece a A, y el mismo conjunto, ¿sí? Y los demás subconjuntos que tenemos. Entonces, para crear una partición sobre este conjunto, yo debo verificar que cumpla 3 propiedades, las 3 propiedades que tenemos arriba. Ejemplo, acá me voy a poner alguno de los subconjuntos, de los 512 subconjuntos que yo puedo tener, ¿sí? Voy a decir A sub 1 es un subconjunto que está contenido en A, cuyos elementos son A, B, C, D. A sub 2, que tiene estos elementos, A sub 3 tiene estos elementos, A sub 4 y A sub 5, ¿sí? Y voy a crear particiones y voy a decir una partición va a ser A sub 1 y A sub 2. A sub 1 y A sub 2 puede ser una partición. Me voy a salir, por favor, de la pantalla screen y me voy a ir a mi Word para que podamos trabajar sobre el documento. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Ven lo que estoy escribiendo? Sí se ve. Ok. Entonces, ¿por qué A sub 1 y A sub 2 es una partición de A? Primero, los subconjuntos tienen que ser distintos de vacío. ¿Sí? Es decir, esos subconjuntos tienen que tener elementos. ¿Sí? Entonces, A sub 1 es distinto de vacío, A sub 2 también es distinto de vacío. Segunda propiedad, los subconjuntos no deben tener elementos comunes.
Es decir, deben ser conjuntos disjuntos, que no tengan elementos comunes, que la intersección entre esos subconjuntos sea igual a 0. Disculpen, sea igual al conjunto vacío. Entonces veamos A sub 1 y A sub 2, ¿sí? ¿Tienen elementos comunes o no tienen elementos comunes? Tienen. Tienen elementos comunes, por lo tanto no cumple la segunda propiedad, ¿sí? Y A sub 1 y A sub 2 no es una partición de A. Cumple la primera propiedad, no cumple la segunda propiedad. Veamos si cumple la tercera propiedad. ¿Qué me dice la tercera propiedad? Me dice que la unión de los subconjuntos, en este caso, A sub 1 unido a A sub 2, ¿sí? U sub 1 unido a A sub 2 debe dar A. Eso es lo que me está diciendo. ¿Será que A sub 1 unido a A sub 2 me da A? Sí. ¿Sí? Cumple la tercera propiedad, ¿no? Entonces, en este caso, cumple la primera propiedad, cumple la tercera propiedad, pero no cumple la segunda propiedad. Por lo tanto, A sub 1 y A sub 2 no es una partición de A. Sigamos buscando particiones, ¿sí? Voy a copiar acá. Sí, sí. También. ¿Ok? Vamos a copiar nuestro conjunto. Ok, busquemos una partición, ¿sí? A ver, busquemos A sub 4 y A sub 5. A sub 4 y A sub 5. Vamos a verificar esa partición. Vamos a ver si es una partición, ¿sí? A sub 4 y A sub 5. Listo. Verifiquemos las propiedades. Primera propiedad. A sub 4 y A sub 5 son distintos de vacío. ¿Qué me dicen? Sí. Sí, ¿no? A sub 4 y A sub 5. ¿Sí? A sub 4 y A sub 5. Entonces decimos, cumple, son distintos del conjunto vacío. ¿Por qué? Porque tiene elementos, cumple la primera propiedad. Vamos a la segunda propiedad. ¿Son conjuntos disjuntos? Sí. ¿No tienen elementos comunes? La intersección entre ellos es igual al conjunto vacío. Eso estoy diciendo. Sí. La intersección entre ellos es igual al conjunto vacío, A sub 4 con A sub 5. Sí. Y cumple la segunda propiedad. Vamos a la tercera propiedad. La unión de A sub 4 con A sub 5 es igual a A. No. No. A sub 4 unido a A sub 5 no es igual a A, ¿no? No me da A, B, D, F y G. No me da el conjunto A. Por lo tanto, no cumple la tercera propiedad. ¿Sí? A sub 4 y A sub 5 no es una partición. Díganme una partición.
según esos subconjuntos que tenemos ahí. 1 y 3. 1 y 3. A ver, 1 y 3. Tenemos A y A. Ya no cumple la propiedad de que sean conjunto disjunto. A2 y A4. A sub 2 y A sub A2 4. y A4. A ver, A, B, C, D, E, F, G y H. Distinto de vacío, ¿sí? Y la unión de ellos es igual a A, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Sí. A sub 2 y A sub 4, A sub 2 y A sub 4 sí forman una partición y lo vamos a poner así. Decimos una partición del conjunto A, ¿sí? Una de las particiones es el conjunto A sub 2 y el conjunto A sub 4. Control C, lo vamos a poner acá. Y el conjunto A sub 4. Muy bien. ¿Para qué yo busco estas particiones? ¿Sí? Una vez que yo encuentro una partición, existe un teorema. ¿Qué me dice el teorema? Vamos a copiarlo acá. Dice, sea S una partición sobre el conjunto X, decimos que X está en relación con Y. Si para algún A en S, X, Y pertenece a A, entonces R es reflexiva, simétrica y transitiva. A ver, ¿cómo traducimos todo esto de acá? Acá tengo mi partición, ¿sí? Esa es una partición. Vamos a poner ahorita mis conjuntos. A sub 2 lo vamos a copiar. Acá tengo A sub 2 y A sub 4. Y acá tengo mi otro conjunto A sub 4. Es una partición porque cumple las tres propiedades, ¿ya? A sub 2 y A sub 4. ¿Sí? No se olviden la definición de conjunto potencia, ¿no? Ahorita estoy utilizando la definición de conjunto potencia. ¿Qué me dice la definición de conjunto potencia o conjunto de parte? Sus elementos son subconjuntos que están contenidos en A, ¿sí? Entonces, este es el conjunto de parte de A, pero también cumple estas tres propiedades. ¿Qué me dice este teorema? A partir de esta partición, usted puede encontrar una relación de equivalencia, ¿sí? Encontremos esa relación de equivalencia. Nos paramos sobre mi primer subconjunto y decimos, sacamos los pares ordenados de ahí, A, C, A, E, A, F, A, G, A, H, ¿sí? A con todos los demás. Vamos al segundo elemento y decimos C con A, C con C, C con E, C con F, C con G, C con H, ¿sí? Hemos relacionado C con toditos los elementos. Vamos con E y decimos E con A, E con C, E con E, E con F, E con G y E con H. ¿Sí? Vamos al otro elemento, F. Entonces decimos F con A, F con C, F con E, F con F, F con G y F con H. Vamos al siguiente elemento, G.
G con A, G con C, G con E, G con F, G con G y G con H. ¿Sí? Vamos al último elemento y decimos H con A, H con C, H con E, H con F, H con G y H con H. ¿Listo? Hemos terminado de sacar los pares ordenados de nuestra primera partición. Vamos a la segunda partición, al conjunto, al subconjunto que contiene los elementos B y D. Entonces los pares ordenados van a ser B con B, B con D, D con B y D con D. ¿Sí? A partir de esta partición, a partir de una partición, yo he formado una relación de equivalencia. ¿Sí? Esta es una relación de equivalencia. Yo verifiqué que cumplan las propiedades para hacer partición y a partir de esos elementos, de esos subconjuntos, he formado una relación de equivalencia. Esta relación es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Entonces, una pregunta de examen puede ser: cree una partición sobre un conjunto, ¿sí? Y a partir de esa partición encuentren la relación de equivalencia. Otra partición que yo podría realizar es la siguiente. Yo puedo decir, acá tengo A, puedo tener C, puedo tener E, F, G, y vamos a decir que tengo esta partición de acá. Ya no quiero conjuntos iguales, H, B y D. ¿Sí? Será una partición. ¿Cuántos subconjuntos tengo acá? ¿Cuántos subconjuntos tiene mi partición? 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconjuntos. ¿Sí? De los 512 subconjuntos que tenía mi conjunto, yo agarré estos subconjuntos que tiene acá. Ahora voy a verificar si estos subconjuntos son una partición. ¿Serán distintos del conjunto vacío? ¿Qué me dicen? ¿Serán distintos del conjunto vacío? Sí, ¿no? Son distintos del conjunto vacío A, C, porque todos tienen elementos comunes. ¿Sí? ¿Serán conjuntos disjuntos? Es decir, si yo hago A, el subconjunto A con C no tiene elementos comunes, A con E, A con G, G con HBD. Si yo hago la intersección entre estos subconjuntos, son conjuntos disjuntos, su intersección es igual al conjunto vacío. Cumple la segunda propiedad. ¿Sí? ¿Y será que la unión de todos estos subconjuntos me da A? ¿Qué dice? ¿No? La unión de los subconjuntos Sí, sí, da. Ah, sí, da. es igual a A. Sí, Sí. es igual a A, porque yo veo A, B, C, D. ¿Dónde está D? No hay D, ¿no? Al final.
A, D, aquí está al final, E, F, G y H, ¿sí? Entonces, la unión de estos subconjuntos, es igual a A. Entonces, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconjuntos forman una partición sobre el conjunto. Y a partir de esta partición, yo puedo encontrar la relación de equivalencia. ¿Cuál sería mi relación de equivalencia? ¿Sí? ¿Cuál es mi relación de equivalencia? A ver, dítenme los pares ordenados. A, A. Sí, un ratingo. A, muy bien. A, C. No. C, Si C. usted se da cuenta, este solamente es un conjunto, ¿no ves? Entonces, vamos a agrandarlo acá. Siempre trabajo con los elementos que están dentro del conjunto. Entonces, de este subconjunto, yo solamente saco este par ordenado, A. ¿Qué más? Del otro subconjunto, ¿cuál es el par ordenado? C, C. C, muy bien. Del otro subconjunto, E, E. muy bien. F, F, F. G, G. Y ahora sí, mi último subconjunto tiene 3 elementos. ¿Cuáles son los pares ordenados? H, H. ¿Qué más? B. H, B, muy bien. HD. H, D, muy bien. Vamos al siguiente elemento. B, B, H. B, H primero. B, H, muy bien. B, B. B, B, D. Muy bien. Vamos al último par ordenado. D, H. D, A. Más, no, D, H. D, H, muy bien. D, B. D, B, muy bien. D, D. Y D, D. Muy bien. ¿No? Es decir, a partir de esta partición, yo he formado una relación de equivalencia. Es una partición porque todos los subconjuntos son distintos de vacío. Todos los subconjuntos son disjuntos entre sí, no existen elementos comunes, ¿sí? Y la unión de todos esos subconjuntos me da mi conjunto A. Es una partición, cumple las 3 propiedades, por lo tanto, a partir de esa partición yo puedo crear una relación de equivalencia, ¿sí? Yo puedo crear una relación de equivalencia, una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva, no tienen por qué verificarla. Basta que ustedes encuentren una partición, cumplen las 3 propiedades y ustedes forman su relación de equivalencia. ¿Podemos encontrar otras particiones? Sí, cientos de particiones podemos encontrar. Yo le puedo decir otra partición puede ser AC, por decirle, E, F, que sea un conjunto, F, acá puedo decirle G, ok. ¿Cuántos subconjuntos tengo ahí? 3. 3 subconjuntos. El primer subconjunto, sus elementos son A, C y E. El segundo subconjunto es F. Y el tercer subconjunto es G, H, B y D. ¿Sí? Forman una partición. ¿Cumple la primera propiedad que son distintos de vacío? Sí. Sí. Sí, cumple. Los 3 subconjuntos son distintos de vacío. Cumple la segunda propiedad, es decir, si este subconjunto con este otro subconjunto, la intersección es igual a vacío. Sí. Sí, ¿no? Este subconjunto con este subconjunto, su intersección es igual a vacío. También.
este subconjunto con este subconjunto, su intersección es igual a vacío, sí. Sí. Este con este es igual a vacío, sí. Este subconjunto con este es igual a vacío, sí. Este subconjunto con este es igual a vacío, sí. Es decir, estos tres subconjuntos son subconjuntos disjuntos, no tienen elementos comunes, ¿sí? Y ahora, la unión de esos tres subconjuntos me forma mi conjunto A. Sí. Sí. Sí, ¿no? Entonces cumple las tres propiedades, es una partición. A partir de esa partición, por el teorema que está acá abajo, yo puedo formar una relación de equivalencia. ¿Cuáles serían los pares ordenados de esa relación de equivalencia? Vamos al primer subconjunto, a C, a E, CA, CC, CE, EA, EC, EE. Vamos al otro subconjunto, FF. Vamos al otro subconjunto, GH, GB, GD, HG, HH, HB, HD, BG, BH, BD, DG, DH, DB y DD. ¿Sí? Y esa relación es una relación de equivalencia. ¿Listo? Entonces, en el examen yo le puedo decir a partir de un conjunto, ¿sí?, formar una partición, y le puedo decir encontrar a partir de la partición una relación de equivalencia, y le puedo decir encontrar las clases de equivalencia. Esta es una pregunta de examen, siempre, ya sea en el segundo parcial o en el examen final, se las doy. ¿Qué están haciendo? Ustedes están aplicando lo que dice el teorema, ¿sí? Ya saben ustedes, sobre un conjunto puedo encontrar 2 a la n subconjuntos. Siempre va a estar el conjunto vacío, ¿sí? Para formar una partición tiene que cumplir esas tres propiedades. Una vez que formen su partición, ¿sí?, una vez que formen su partición, ustedes pueden encontrar los pares ordenados de una relación de equivalencia. Y si ya tienen una relación de equivalencia, pueden encontrar las clases de equivalencia. Ahora les voy a decir, para acabar la clase, ¿sí?, le voy a decir, acá tengo otra partición. Acá tengo un subconjunto, 2, 3, 4 subconjuntos. ¿Será una partición? No. ¿Qué dicen? ¿Será una partición? No, ¿Por qué no es una partición? porque hay vacío. Exactamente, no es una partición porque uno de los subconjuntos es el conjunto vacío, ¿sí? Por más que cumpla las otras condiciones. Cuando ustedes vean el conjunto vacío, ya no es una partición. Ya no es una partición. ¿Listo? Entonces, todos los subconjuntos deben ser distintos al conjunto vacío, deben ser disjuntos y la unión debe ser igual a A. Y a partir de esa partición, ustedes encuentran una relación de equivalencia, aplicando el teorema.